Hola a todos y a todas. Estamos aquí presentando el módulo 4 de este curso de Desigualdad y Cooperación al Desarrollo, que sería el correspondiente a sujetos invisibilizados en un mundo desigual. En este caso en concreto estamos con Jeromo Aguado, que vamos a tratar sobre el tema de la ruralidad. Bueno, hago una breve presentación de Jeromo. En primer lugar, él es campesino. Pero también, entre otras cosas, es cofundador de la plataforma Rural Alianza por un Mundo Rural Vivo y la Escuela de Líderes Campesinos y de Universidades Rurales. Y además uno de los impulsores de una de las ecoaldeas del Estado español, que se llama Mayuelas de Abajo. Y nada, bueno, un gusto saludarte, Jeromo. Mucho gusto. Encantado de que estés con nosotros y nosotras. En primer lugar, todo este tema de la ruralidad y el por qué, digamos, que sería un sujeto invisibilizado en el mundo en el que vivimos. ¿Cuáles dirías que son las características particulares o incluso estructurales que tiene lo rural para estar tan invisibilizado o eso, tan poco visible a los ojos del común de la sociedad? Bueno, mi visión es que ha habido todo un plan planificado para invisibilizar al medio rural a lo largo de décadas, por no decir de siglos. No sabría ponerle una fecha exactamente, ¿no? Yo creo que el mundo rural se muere tras décadas de continua marginación, esa es mi definición, ¿no? Yo creo que sus gentes, las personas que han vivido y hemos vivido en los pueblos y seguimos viviendo, hemos sido monedas de cambio para fomentar procesos, por ejemplo, el proceso de industrialización de este país, ¿no? Cómo se hizo a costa de sacar a lo mejor que teníamos en los pueblos, que eran las personas, para favorecer este tipo de procesos a cambio de nada, a cambio de emigrar, de situaciones muy duras y muy difíciles para muchas familias campesinas que salieron del mundo rural, ¿no? El sujeto a destruir en este plan diseñado desde mi punto de vista por los poderes fácticos o por los grandes poderes económicos, o a eliminar fue el campesinado, ¿no? El campesinado para mí tiene una fuerza muy importante porque el campesinado como forma de vida y de relación con la naturaleza. Ser campesino no es ser productor de alimentos solo, que también es una forma de vida y una forma de situarte y de interrelacionarte con los seres vivos que tienes a tu alrededor. Y entre ellos una forma de interactuar con la tierra y la naturaleza de la cual tienes que vivir. Y eso es muy importante, ¿no? Yo creo que eso estaban muy interesados en liquidarlo, ¿no? Porque el campesinado era una colectividad o una comunidad que podía ser autónomo y podía ser independiente, no dependía de nada. No quiere decir que la vida de los campesinos y las campesinas fuera idílica, ni mucho menos. Yo lo he vivido a lo largo de mi vida, pero sí era autónoma, te permitía ser sujeto de tu propia historia, no ser protagonista de tu propia historia. No dependías de nadie, ni energéticamente, ni económicamente, no dependías de nada. Y entonces al sistema, el sistema que domina en estos momentos el mundo, ¿no? La globalización económica, el modelo de desarrollo capitalista, pues no le interesa tener personas autónomas y que no compren y que no consuman, porque si no el sistema no funciona, ¿no? La forma de hacerlo fue el punto de partida, que es algo que a mí me ha dolido siempre profundamente, para mí ha sido algo muy doloroso, ha sido a través de la ridiculización de sus culturas, de las culturas rurales, vaciándolas de sentido y de valor, ¿no? O del sentido y del valor que tenían, ¿no? Yo creo que fue una de las estrategias inteligentes eh, para vaciar pueblos, ¿no? Eh, y esto caló en la población rural. Se hizo muy bien a través de todos los medios de comunicación, siempre aparecía la figura del señor de la boina, del paleto del pueblo que no sabía nada. Esto Miguel Delibes lo expresó muy bien a través de sus novelas, ¿no? Y fue uno de los autores que
que denunció esta ridiculización de la cultura campesina y de la cultura rural, ¿no? Pero para mí este es el punto de partida, ¿no? Y el cómo ha sido todo un proceso de intentar que el mundo rural y sus culturas desaparecieran del mapa. ¿Y hacia dónde crees que se le quería llevar a ese campesinado? ¿Qué transformación estaba ocurriendo hacia dónde ha ido ese campesinado? ¿Dónde está El esa gente campesinado ahora? ha desaparecido y está en las grandes urbes, ¿no? Y ha sido la mano de obra barata de las industrias de este país, ¿no? Y sigue siendo, son la gente que vive en los extrarradios de las ciudades y la gente que lo ha pasado muy mal, ¿no? Y son los desempleados de este país. O son los 8 millones de pobres que tenemos en un país súper moderno y que somos, no sé si la tercera o la cuarta potencia mundial, ¿no? Esas son nuestras gentes, salieron de nuestros territorios. Sin embargo, hoy el debate de lo que está aconteciendo en el medio rural es otro, ¿no? Yo creo que una vez que se ha destruido la estructura humana, la estructura social y cultural de los pueblos, pues porque eso es lo que ha sucedido, eso es lo que encierra la palabra esta que ahora está tan difundida por todos los medios de comunicación de la España vaciada. ¿Y crees que hay alguna posibilidad de reversión de esta situación? Pues Sí. una vez que ha acontecido esto, personalmente creo que no hay capacidad de respuesta ante algo, un fenómeno que está ocurriendo muy importante, y es como un segundo apretón de tuercas, que es el fenómeno del acaparamiento de los recursos naturales de los grandes conglomerados económicos, especialmente el agronegocio, ¿no? Y Ujú. yo creo que en estos momentos la lucha contra la despoblación, si es que la tendríamos que hacer, creo que la debemos de hacer, tendría que expresarse especialmente en oponernos radicalmente a todo el fenómeno, por ejemplo, de las macrogranjas, ¿no? A todo el Ujú. fenómeno de los macroparques fotovoltaicos y eólicos en nombre de la energía sostenible, que no es sostenible, son energías renovables que están en manos de los mismos poderes y de las mismas empresas que han recalentado el planeta, ¿no? Efectivamente. Los que nos han vendido el petróleo a lo largo de este último siglo, ¿no? Están en contra, muy posicionados en contra de todo el fenómeno de acaparamientos de tierras, ¿no? O del control del agua, el control como un recurso básico que se está haciendo a través de las modernizaciones de los regadíos o de la privatización de la gestión de los bosques. Estos son elementos claves en estos momentos, todo un fenómeno de control de los recursos naturales que van a impedir que construyamos un futuro diferente en el planeta Tierra, ya no en el medio rural, en el planeta Tierra. Ujú. Porque en la medida que los recursos naturales sean privatizados, el ser humano va a tener muy poca capacidad de construir un futuro con unos mínimos de dignidad. Ya. Para mí, este es el reto en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? ¿Y cómo dirías que se relaciona todo esto? Porque hay una evidente cuestión bueno, de esa gente que se fue, era gente joven en su mayoría, o la gente que se quedó ya envejecido, y la gente que va quedando en el mundo rural, es gente ya mayor. No, o al menos da la sensación de que no se está asegurando una renovación de esa gente y que todo ello lleva a un despoblamiento, como dices. Eh, ¿Esto qué conlleva? ¿Va a desaparecer la gente de los pueblos si no se hace algo? Eh, yo diría que sí. De hecho, tenemos grandes zonas abandonadas ya. Esto es un fenómeno mundial, es decir, un dato que tenemos es que cerca del 50% de la población mundial vive en megaciudades y grandes urbes, ¿no? Con todo lo que ello supone en términos de, de insostenibilidad, Ujú. de pobreza
y de marginación de muchos sectores populares, ¿no? Entonces, esto se está haciendo a costa del despoblamiento del medio rural, ¿no? Si nos ceñimos al medio rural del Estado español, pues ya conocemos todo el fenómeno de las España vaciadas, grandes extensiones de territorios prácticamente abandonados, ¿no? Yo creo que hay un dato, bueno, hay muchos datos por ahí, ¿no? Pero como el 20% de la población que vivimos en zonas muy abandonadas, estamos presentes en cerca del 80% del territorio. Esto es una barbaridad, es un desequilibrio enorme, ¿no? Un desequilibrio entre población y territorio. Y este desequilibrio está asegurado y es uno de los grandes problemas en estos momentos que tiene la humanidad, ¿no? El resultado de todo esto es que la poca gente que queda es una población envejecida, muy pocos jóvenes, ¿no? Claro, De hecho, la gente que emigró fue las fuerzas más vivas, los más jóvenes, ¿no? claro, En la década de los 60, de los 50, de los 60, siempre emigró la gente más joven, ¿no? Y hoy claro. nos encontramos con una población súper envejecida. No hay gente joven, por ejemplo, para hacer el relevo generacional para la gestión del campo, para la agricultura y la ganadería. No hay gente joven. Es Claro. más, las grandes explotaciones de ganadería o de agricultura dependen de la mano de obra del fenómeno de la inmigración para poder sobrevivir, que es toda una contradicción. Por un lado expulsamos a nuestra gente y por otro lado dependemos de los inmigrantes para que estos sectores puedan seguir funcionando, ¿no? Claro. Entonces es un problema bastante acuciante. ¿Crees que hay alguna posibilidad de reversión de esta situación? Y si es así, ¿cuál serían estas posibilidades? Sí, porque lo mismo que digo que es un problema, le doy la vuelta a la tortilla, también es una oportunidad. Es decir, yo creo que el futuro no está en las grandes ciudades, ahí no hay futuro, sobre todo no hay futuro para grandes sectores de la población, ¿no? Claro. Sobre todo la gente expulsada del mercado laboral, que mucha de ella nunca va a tener acceso a un puesto de trabajo, ¿no? El futuro, en términos de sostenibilidad, está donde están los recursos básicos para sobrevivir como especie humana. Los recursos básicos son claros, es la tierra, es el agua, son los bosques, son las semillas, es la biodiversidad, ¿no? Y en Ujú. torno a ellos tendríamos que poner en marcha proyectos que permitieran la vuelta al campo de gente joven, ¿no? Y de hecho hay todo un movimiento que lo quiere hacer, hay todo un movimiento que se denomina los neorurales, es un concepto que a mí no me gusta, ¿no? Que, que para mí es un movimiento de gente con un valor increíble que quiere regresar a la tierra y que quiere volver al campo y vivir en gran medida de cultivar la tierra, ¿no? Pero es un movimiento que tiene dificultades para hacer este proceso, ¿no? Dificultades porque se enfrenta a que no puede acceder a una vivienda, aunque tenemos cantidad de viviendas cerradas en los pueblos, ¿no? Que no puede acceder a un palmo de tierra si quiere hacer agricultura y sobre todo una agricultura sostenible, una agricultura que cuida el medio ambiente a la vez que produce alimentos, ¿no? Hay muy pocas posibilidades de acceso a la tierra. La tierra, como decíamos antes, cada vez está en menos manos, se privatiza a marchas forzadas y no hay políticas de que esta gente pueda acceder a la tierra, ¿no? O no hay políticas de apoyo a lo que podría ser la creación de pequeñas y medianas empresas a través del autoempleo, ¿no? Pequeñas iniciativas que estuvieran ligadas al sector primario para transformar la producción local, ¿no? Ujú. No hay un apoyo decidido para todo este tipo de iniciativas y para gente joven que quiera regresar a los pueblos. Pero aún así, yo diría que el futuro está en los pueblos y está en la tierra. En las grandes ciudades no hay futuro, no hay futuro. ¿Y dónde está ese incentivo para que la gente joven vaya al campo? Personalmente creo que desde las instituciones ese incentivo no existe, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y cómo está el tema del desempleo o el tema de las condiciones de vida en el campo? Y bueno, también entrando más en una cuestión de los datos, a pesar de la cantidad de trabajo que hay en las zonas rurales,
¿Qué ocurre o qué fenómenos pasan para que estas zonas sean más pobres? El desempleo en el medio rural es realmente bajo, pero es bajo mm, porque hay muy poca gente, ¿no? Claro. Y sin embargo sí que hay una cierta demanda para, por ejemplo, el sector de una agricultura, una ganadería súper intensificada, ¿no? Las ganaderías industriales, que está ocupada por los inmigrantes, como decía anteriormente. Ujú. Esto nos lleva a, es decir, con el modelo de desarrollo agrícola que nos han impuesto, una agricultura sin agricultores, date cuenta que, pues mira, yo cuando empecé a trabajar en el campo, yo ahora tengo 63 años, y cuando empecé a trabajar en el campo en un pueblo como en el mío, que éramos 800 habitantes, había 60 agricultores. En estos momentos hay 6 o 7 agricultores, ¿no? Claro. Es decir, la tasa de población activa ha descendido bruscamente. A nivel del Estado español, la tasa de población en el 1982, cuando nos fuimos incorporando a la Unión Europea, estaba en torno al 19 y el 20%, la tasa de población agrícola en el medio rural, ¿no? Era el Ujú. sector que más empleo generaba, ¿no? Ahora eso estamos en torno al 3, 4, 5%. Depende de zonas, también depende del tipo de cultivos que se pongan en esas zonas. Las zonas de horticultura o fruticultura hay más actividad y más empleo. En las zonas cerealistas como la que vivo yo, eso está reducido a la expresión mínima, ¿no? Claro. Lo que hay detrás de todo esto es que las administraciones públicas han apoyado un modelo y sobre todo a través de las políticas de la PAC, la política agraria comunitaria, un modelo de agricultura súper industrializado, súper tecnificado, intensificado, que ha expulsado a los agricultores, ¿no? Que no ha Ujú. generado riqueza social, que Claro. mueve muchos millones de euros, entre ellos los que vienen de las políticas agrícolas, que equivalen a a más del 40% del presupuesto de la Unión Europea, que ya se dice bien, ¿no? Que mueve mucho dinero, pero que no se queda en el territorio. Ya. Por el medio rural, en nombre del medio rural y en nombre de la agricultura, pasan millones y millones de euros, pero no tiene ningún efecto sobre el territorio. Un replanteamiento de ese modelo sería básico, no básico, sería fundamental para plantearnos el fenómeno de la despoblación del medio rural, para abordar los grandes desafíos que tiene la España vaciada. No hay Ujú. posibilidad ninguna de devolver la vida a los pueblos si no hacemos un cambio de rumbo de lo que serían los modelos agrícolas y ganaderos. El sector primario es el que siempre a lo largo de la historia ha sido el sector que ha dinamizado la economía y la vida socioeconómica de los pueblos, ¿no? Cuando este ha perdido importancia y le hemos dejado en manos de las multinacionales, los pueblos se han vaciado, ¿no? Tendríamos que cambiar de modelo y se puede cambiar. Nosotros siempre hemos defendido desde la plataforma rural pues los modelos de agricultura a pequeña escala, la agricultura campesina, lo que se denomina como agroecología, ¿no? Cómo con pequeñas superficies y con pequeñas unidades productivas se puede asentar mucha gente productora en el territorio. Podía volver al campo muchos jóvenes que anhelan venir al campo, que anhelan venir a trabajar la tierra y hacer una apuesta por una vida diferente que nada tiene que ver con la del mundo urbano, ¿no? Y Ujú. todo esto es posible y con muchos menos recursos económicos. No hace falta el 40% de los presupuestos de la Unión Europea para poder hacer ese tránsito, ¿no? Si esto lo llevamos al tema medioambiental, la agricultura, o por ejemplo ahora estamos con la conferencia del cambio climático, ¿no? La agricultura, una agricultura diferente, una agricultura local, una agricultura que produzca para la gente alimentos y no para los mercados especulativos, pues sería una agricultura que cuida del territorio, que cuida de los bosques, que cuida del agua, que cuida de los suelos que les tenemos contaminados, ¿no? Sería una agricultura que no depende de los inputs foráneos, que no depende de los agrotóxicos, ¿no? Es una agricultura que produce alimentos para la gente y una agricultura que asienta población y crea tejido social en el medio rural, ¿no?
Esto es posible, pero hacen falta políticas de apoyo para que esto se desarrolle a más velocidad. Y esto se está haciendo, es posible porque se está haciendo. Hay múltiples de ejemplos a lo largo de la geografía española de gente joven que está haciendo esto. Y lo está haciendo sin ningún tipo de apoyo institucional, que es lo grave. O sea, si hubiera un pequeño apoyo, esto se multiplicaría a una velocidad increíble. Y a partir de aquí, pues los pueblos podríamos recuperar las escuelas, los servicios públicos que se nos han cerrado hace ya décadas, el transporte, el médico, el veterinario que cuidaba de nuestros rebaños, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí se podría fomentar microempresas relacionadas con la transformación de los productos locales, todo un tejido económico que revitalizaría la vida en los núcleos rurales. Es posible. Es posible. Pero hace falta apoyos institucionales. Y el apoyo de las instituciones está más focalizado por el apoyo a un modelo de agricultura totalmente industrializado y en manos del agronegocio. Además, normalmente con argumentos de productividad, cuando el tipo de explotación que estabas hablando tú tiene índices de productividad mucho más altos. Totalmente más altos. Es decir, simplemente con el dato que yo te daba, si antes en mi pueblo éramos 60 agricultores y ahora solo hay 7, ¿sabes? Igual esos 7 ganan más dinero o mueven más dinero. No sé si ganan más dinero. Mover sí que mueven más dinero, ¿no? Claro. Mira, yo esta mañana estaba con un ganadero, ¿no? 1.500 ovejas. Depende de inmigrantes para mover esas 1.500 intensificadas en una nave que parece una factoría. Claro. No es una ganadería, es una factoría de producir leche. Cada vez tiene que producir más y cada vez gana menos dinero. Y me decía, lamentándose, cuanto más produzco, menos gano. O sea, ojo, cuanto más produzco, menos gano. Yo les digo, tienes que iniciar un proceso contrario, el proceso de desintensificación. Producir menos, pero producir más calidad. Claro. Y producir para mercados cercanos, que tú controles, que tenga relación con tus propios consumidores, ¿no? Es mi experiencia personal. Yo llevo muchos años practicando una agricultura de pequeña escala, un rebaño de 100 ovejas para producir carne, pollo ecológico, en una superficie muy pequeñita de 12 hectáreas, donde la ganadería y agricultura son complementarias, ¿no? Porque en el modelo de agricultura industrializada hemos disociado, la ganadería va por un lado y la agricultura por otro, ¿no? Y es una auténtica barbaridad, ¿no? Donde las ovejas están comiendo en pastos que a la vez que comen con coste energético cero, están mejorando los suelos y están convirtiendo las tierras en auténticos sumideros de carbono, ¿no? Y donde produzco un cordero de calidad que sé quién me le consume. Y donde el precio le pactamos entre los productores y los consumidores. El que me controla el sistema productivo, agroecológico, yo le llamo sistema campesino, a mí me gusta mucho más este concepto, son mis propios consumidores y consumidoras. Ellos son los que pueden venir a mi finca y pueden identificar cómo hago yo todo el proceso productivo para que él, que está apoyando mi economía como ganadero o como campesino, sepa qué comida se lleva a la boca. Claro. Tenga claro de que está alimentándose, que está consumiendo un alimento sano y nutritivo, que le alimenta el cuerpo y también el alma. Pues nada, Jeromo. Bueno. Nada, muchísimas gracias, la verdad que ha sido súper interesante y muchas gracias por tu disposición y tu tiempo. Gracias a vosotros. Y mucho ánimo con los proyectos.